Le vengo diciendo de lo difícil que es explicar este asunto de la reforma judicial, pero mire, olvide las tarugadas. El tema es cómo nos va a impactar en la vida de los mexicanos, más allá de que si Morena, los aliados y que los traidores y todo esto. Hablaremos en A Calzón Quitado con un magistrado que viene con toda la intención de explicárnoslo, el magistrado Pedro Ciprés, aquí en A Calzón Quitado. Pedro Ciprés, magistrado, ¿cómo estás? Bienvenido. Alfonso. Gracias. Buen día. Dije que me mandaran a alguien que le entienda y que nos lo pueda explicar, porque la mayoría de los mexicanos, un gran sector, el que no conoce mucho, que no se informa mucho, no le entienden qué cabrón nos va a pegar este asunto. Dime, está bien largo tu cargo, pero a lo mejor preferí que tú nos lo digas. Pedro Ciprés Salinas. Sí, con todo gusto, si me permites, Alfonso, presentarme muy brevemente. Soy el magistrado Pedro Ciprés, magistrado federal adscrito al 6º Tribunal Colegiado en materia civil de este tercer circuito, que es el que comprende el estado de Jalisco. Ok. Y magistrado federal. Magistrado federal, sí, magistrado federal. Y justamente, pues, aceptando esta invitación, que ya desde el lema Calzón Quitado, pues se trata de hablar las cosas como son. Así mero. ¿Sí? Y pues mi gran preocupación como miembro del Poder Judicial Federal, que la idea de la reforma abarca también a los poderes judiciales locales. Claro. Pero lo importante ahorita es tratar de eliminar el golpe porque como Poder Judicial Federal ya en ocasiones anteriores han habido respecto a algunas pretendidas reformas que ha impulsado el Poder Ejecutivo. Okay. Le voy a hacer un poquito al abogado del diablo, tú que eres abogado, y también al chairo. Claro. Y te voy a decir, lo que pasa es que ustedes lo que no quieren es perder la chamba y sus prebendas que tienen ahí en el Poder Judicial. Sí, nada de eso, En el caso particular, yo tengo la fortuna de haber participado también en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Yo soy de Pachuca, Hidalgo. Y el gran honor de haber sido nombrado el primer juez por concurso en el Estado de Hidalgo. Antes de mí, el gobernador los designaba. Y creo que en algunos estados de la República aún continúa así. He estado también como Subprocurador General de Justicia del Estado de Hidalgo. Concursé para ser magistrado federal ante 600 oponentes. Y en ese concurso, pues obviamente, al resultar vencedor, me adscribieron primeramente a un tribunal en Tepic, Nayarit, y actualmente estoy aquí en la ciudad de Guadalajara. Pero entrando a la pregunta específica, no queremos en ninguna manera que se piense que tenemos la intención de que nuestros privilegios no se toquen. Este paro, porque seguramente tu audiencia sabrá que llevamos ya una semana de suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación. Y esta suspensión de labores no es para poder conservar el puesto, no es ni siquiera por los derechos de los trabajadores de base, que son los que nos ayudan, es por México. Es por México, porque de continuar esta situación y que ya va muy avanzada, pues vamos en un camino muy directo hacia un control total del país, ahora por una sola persona y por el grupo que lo respalda. ¿Y qué tiene de malo eso? Precisamente la democracia, literalmente es el poder por el pueblo, pero la democracia, el pueblo, deposita las funciones en un gobierno. Un gobierno que se compone de 3 poderes. Tratar de ser muy claro. ¿Lo enseñaron en la primaria eso? Desde la primaria. Legislativo, ejecutivo y judicial. Efectivamente. El ejecutivo, pues, es el que se encarga de llevar a cabo todo lo administrativo, llevar el desarrollo del país, etcétera. El legislativo, pues el nombre lo dice, su función es crear leyes. Y nosotros, el Poder Judicial, es el contrapeso para cualquier acto de arbitrariedad que pueda hacer el Ejecutivo o que pueda hacer el Legislativo. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia, que es parte del Poder Judicial de la Federación, declaró inconstitucional una pretendida reforma eléctrica. También declaró inconstitucional que la Guardia Nacional se integrara al Ejército.
Eso es lo que le dio coraje al presidente. Sí. Porque él dice que si hubieran dejado que se integre la Guardia Nacional, pues se hubieran acabado con la inseguridad. Exacto. Él dice que si hubieran llevado adelante la reforma eléctrica, pues ahorita no estaríamos padeciendo problemas de electricidad. Pues le dice, pues son culpa de los jueces y magistrados. Exacto, sí, esa es la mentira profesional día a día. Pero ¿por qué digo? Permítame un ejemplo que creo que será muy claro para que nos escuchen en su momento. Sería como si yo fuese un cafre en manejar, ¿sí? Y me gusta pasarme los altos, los límites de velocidad. Entonces, para evitar que no se me infraccione, reformo el reglamento de vialidad, no hay problema. Para que no se me declaren inconstitucionales las leyes que propongo, reformo la Constitución. Ese es el famoso plan C. El plan B fue tratar de que la reforma pasara, ¿sí? ¿Y por qué es caótico todo esto? Porque si el control está en una sola persona, en un solo grupo, y concretamente ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE para que en Cámara de Diputados Morena y sus aliados tengan 364 diputados. Mayoría absoluta. Mayoría absoluta. En el Senado les falta uno, pero pues ¿qué les cuesta comprarlo? Les faltaba dos, ya compraron a dos que eran del PRD y falta uno que entonces ya no habrá manera de contrapesar eso, porque eso va aunado a otra situación muy particular. En noviembre deja su cargo el ministro Luis María Aguilar, que fue presidente de la Suprema Corte antes del actual, que yo no le llamo ministro en retiro porque no lo es. El señor Saldívar renunció y no merece ser llamado ministro en retiro. Señor Saldívar. Aparte es un traidor al Poder Judicial. Pero bueno. Ese es otro tema, sí. Entonces, ese es el gran peligro. ¿Qué pasó en Cuba con Castro Ruz? Dictadura porque el Poder Judicial no se opuso. ¿Qué pasó en Chile con Pinochet? Dictadura porque no se opuso, bueno, no que no se haya opuesto, pero se los echó. Dictadura en Argentina con Villeda y lo más reciente, dictadura en Chávez por someter al Poder Judicial. A nosotros no nos va a someter. Ese es el motivo fundamental de la suspensión de labores. Prácticamente todo nos da la razón. Ayer la UNAM, muchachos, de verdad que me emocionó verlos gritando por la calle. Y otro de los objetivos, y también ya ha funcionado, es llamar la atención de internacional. Ya se logró eso. Entonces yo confío que esto, que es un absurdo, no va a pasar. Y ya si quieres después que platiquemos algo sobre en qué consiste la reforma judicial que se está proponiendo, con todo gusto lo podría yo explicar. Muy bien, licenciado. A ver, pero escucho mucho debate sobre por qué no, y escucho muy pocas defensas de por qué sí hacer esta reforma judicial. Sí. ¿Cuál es el principal no? El principal no es que el juzgador, precisamente por nuestra naturaleza, no puede ser un ente político, no puede ser una persona política. Y lo que se pretende con que los ministros, jueces y magistrados sean electos por votación popular es convertir esa función en política. Es democracia, o sea, yo voto por Juan. Pues yo me lamento mucho de una democracia. Yo tengo muy en el fondo mis grandes sospechas de que eso fue un fraude electoral. Pero bueno, ya se declaró la validez de las elecciones. Y la democracia no es eso. Porque si nos vamos a democracia, los 18 millones que votaron porque son cautivos por recibir los apoyos del gobierno, las limonas diría yo, los otros 18 millones que yo creo no sé en qué mundo están viviendo, son 36. Somos 130 y tantos millones de mexicanos. ¿Sí? Entonces, si realmente fuera la intención de la voz del pueblo, una voz del pueblo que el señor López Obrador dice que es el pueblo sabio, pero también lo ha dicho en otras ocasiones, necesito tener ignorantes porque son los que votan por mí, lo ha dicho. ¿Sí? Entonces realmente no es una situación que vaya en contra de la democracia, al contrario, la democracia debe haber contrapesos, porque no solamente es contra el Poder Judicial. Antier ya se eliminaron varios organismos autónomos como el INAI, la COFESE, que es el de transparencia. La COFESE
la Comisión Federal de Competencia Económica, el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, la CR, Comisión Reguladora de Energía, la CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos, etcétera, que eran estos organismos contrapesos de las Secretarías de Estado en el ámbito de su propia materia. A ver, magistrado, pero esto es un asunto consumado ya, o sea, materialmente consumado, falta que entren los nuevos diputados y que empiece los nuevos senadores y que empiece ya esto a darse, salvo un voto que les falta en el Senado, todo está materialmente consumado. Sí. Y podría ser que llegue a su consumación final. ¿Y qué va a pasar con ustedes? ¿Y qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ellos tienen un programa, dijeron que para 2025 una parte de los magistrados nos darán las gracias, otros al 2027, pero de ya estamos acudiendo a instancias internacionales. ¿Y sirve? Claro que sirve. Sirve porque claro, dice el presidente que se puede meter pues aquí. Él dice todas las cosas porque o no sabe, o lo sabe y miente, son las únicas dos opciones. La Corte Internacional de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, tiene el poder de ordenar, ya lo ha hecho, que diversos estados reformen su constitución. Lo hizo con Chile, lo hizo con Honduras. ¿Y le hicieron caso? Sí, claro, porque hay sanciones internacionales. O sea, queda esa instancia. Se queda esa instancia. Obviamente, ¿cuál es lo que creo que tendría como resultado? Que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene al Estado mexicano que haya nombramiento de magistrados y jueces como realmente debe ser. Ser una especie de contrarreforma por indicación internacional. ¿Y por qué tiene que sujetarse México? El artículo 1 de la Constitución dice que los derechos humanos están protegidos en esa Constitución y en los tratados internacionales. Esos tratados internacionales que ya ha suscrito México le obligan. A ver, ¿a poco a Venezuela la Corte Interamericana no nos está ordenado que restablezca el sistema judicial, etcétera? Es que el gran problema es justamente eso, cuando ya se tiene la sartén por la mano solamente se va replicando. Hay una reforma electoral que ahora acaban de decir que se va a postergar. ¿En qué consiste esa reforma electoral? Primero, el INE desaparece. O sea, ya que capturó el INE, ya que decidió a mi favor, desaparece. Se va a convertir en un instituto INEC de control de elecciones. Pero no solo eso, se van a eliminar los 200 diputados de representación proporcional. Con este esquema ya lo gané, pero ¿cómo lo conservo? Pues mediante que ya no haya diputados de representación plurinominales, ¿no? Pero lo más grave, ¿y cómo aseguro que esto no se revierta? Militarizando el país, a ver, como lo ha hecho Venezuela. ¿De qué le sirve a López Obrador, magistrado? ¿Si ya se va? ¿O Claudia Sheinbaum es la Maduro de López Obrador con Chávez? Efectivamente. Dice que ya se va a Palenque y a su rancho, a la chingada. A la chingada, ¿no? Exacto. Ah, ya está en Palenque. Dice que se va para allá. Váyase a la chingada. Ha dado muchas muestras de que es el control tras la figura de una mujer. ¿Sí? Pues yo pienso que eso va a continuar. Pero no solamente eso, sino porque... Es tan fácil así. Tan fácil, porque están también los diputados, los senadores también capturados. Eso sí, pues una bola borrego. Y si nos eliminan los sacaron otros... de la tómbola mucho, ¿no? Sí. Después de la reforma judicial, lo que de veras es absurdo, nefasto es eso. Que alguien... Bueno, obviamente dicen que nosotros podemos participar, lo adelanto. Yo no voy a participar en esa bobada. Prefiero retirarme. Gracias a Dios tengo posibilidades de llevar a cabo otro tipo de actividades, pero voy a luchar hasta el último minuto. ¿Sí? Y obviamente con todo capturado, pues se hará lo que dice. A cada rato tenemos muestras de que ya Sheinbaum dijo, no, que no se vaya tan rápido la reforma judicial. Eso fue antier. Ayer en la mañana, López Obrador. Es que no lo entendieron a Monreal, No lo entendieron a Monreal. Y sale Sheinbaum. Es que no es lo que dijo. Esa es la historia, es la historia de estos 6 años de terror.
Y si me permite, quiero puntualizar cuál es el supuesto origen de la reforma judicial, que seguramente tú y tu audiencia lo ha escuchado. El Poder Judicial es corrupto. Los jueces hacen lo que se les antoja. En palabras de, ya sabes, que en el señor López Obrador, yo no le llamo presidente, el señor López Obrador. No es cierto. Que haya alguno, no lo dudo. Es exactamente lo que pasó hace 6 años, cuando dijo: suprímase la obra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque hay corrupción. A la fecha, ¿hay siquiera mencionada una persona? Ni una. Nadie. ¿Hay siquiera una denuncia y abierta una carpeta de investigación? Nada. Y obviamente no hay nadie sentenciado por eso. Exactamente lo mismo. Es un profesional de la mentira. Hay 2,000 millones y de pesos tirados a la basura. Y podemos hablar del avión presidencial que se vendió varias veces, rifó, luego se vendió. Podemos hablar de la refinería de Dos Bocas. Podemos hablar del aeropuerto del AIFA. Y ahorita me acordé. Chalco lleva ya casi un mes inundado, viviendo sobre la mierda, porque es la verdad. No, ya sacaron los videos, dicen que no es cierto, que son fake. Y hace un año, Acapulco. Esa es la imagen de un gobierno nefasto, ineficaz. Está bien. Estoy de acuerdo contigo, pero la gente votó por ellos. La mayoría volvió a votar por ellos. Es lo que lamento. Es lo que lamento. ¿Y qué estamos alegando? Pero insisto, no es la mayoría, 36 millones de 100. Descartamos a los niños, obviamente, que no pueden votar lo que fuese, ¿no? Lamento mucho el abstencionismo que lo hubo. Lamento mucho que la oposición no lo hizo a calzón quitado para que sigamos con la tema. Lamento mucho eso, ¿no? Pero eso no significa, esos factores, que esa legitimación le permita tener un 73% de diputados cuando la votación fue de 57. Bien. En días pasados se dio el asunto del Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde vimos una primera muestra de cómo pueden ser las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tomaron criterios políticos antes que jurídicos, porque quienes lo decidieron, que Morena tuviera más senadores y más diputados, son también parte del Poder Judicial. ¿Qué? Porque ya estamos al final del... Pero mira, yo entendería, porque son políticos evidentemente los consejeros del INE, a lo que no entiendo son a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos tienen una función parecida a la de nosotros. A nosotros nos toca interpretar la Constitución, interpretar la ley. ¿Sí? Esa es nuestra función principal en materias civil, penal, familiar, mercantil, lo que tú quieras. A ellos les corresponde interpretar la Constitución y la ley en materia electoral. A ellos les hubiera correspondido ser el contrapeso, así como la Suprema Corte de Justicia es el contrapeso en contratos arbitrarios del Legislativo y del Ejecutivo. A ellos tendrían que haber sido el contrapeso en materia electoral. Y no fueron. No lo hicieron. ¿Sí? Y mira, te pedías... es muy sencillo de entender esto. A ver. Sí. El artículo 54 de la Constitución mantiene las reglas de cómo debe llevarse a cabo lo de los diputados plurinominales. Sí. ¿Cómo resolvieron? Porque en la mañana me di la tarea de dar una revisadita a lo que nosotros llamamos una consideración dogmática a los juzgadores y sobre la cual descartaron todo lo demás. Voy a explicarme porque hablo ahorita muy... Si yo afirmo, porque ese fue el argumento principal, es que en 2018 y en 2021 se aplicaron estas reglas. Ahora no podemos cambiarlas. ¿Sí? Y ya que afirmaron eso, pues entonces ya todo es infundado todo lo que dijo las impugnaciones de los partidos políticos, en nuestro caso, a través de un magistrado que todos respetamos, que es el magistrado Leonel Castillo, firmamos una demanda. No se nos dio respuesta a nada de eso, cuando es tan fácil de entender, es muy sencillo.
La fracción primera y la fracción segunda del artículo 54 establecen cuáles son los requisitos para que un partido político pueda obtener diputados plurinominales. Y luego dice la fracción tercera, el que cumpla con las dos bases anteriores, entonces ya podrá acceder a ello. Dice la fracción cuarta, ningún partido político podrá contar por más de 300 diputados por ambos principios. Y luego viene lo del famoso 8%. Yo únicamente quiero hacer hincapié en la fracción primera y la fracción cuarta y quinta. Fíjate lo que me indigna de mis compañeros magistrados del Tribunal Electoral, del Tribunal Electoral. Es lo que yo le llamaría, es una interpretación selectiva. En palabras comunes, es una interpretación a como me convenga. Claro. Porque a lo pendejo. Exacto. Seguramente me escuchaste que dijeron, es que la Constitución dice partido político, partido político, partido político, partido político. ¿Sí? No se refiere a coaliciones. Pues claro que no puede referirse a coaliciones porque esta reforma a la Constitución fue promulgada en agosto de 1996, cuando no había ese supuesto. De coaliciones. Ahora, vamos a pensar que efectivamente seamos literales. Entonces, ¿por qué? Lo anoté por... pues, a lo mejor me equivoco, no, ya lo recordé bien. Entonces, ¿por qué interpreto la fracción primera como coalición que dice ningún partido político, voy a leer, interpretación a su modo, ninguna coalición, ahí lo interpretaron como coalición, podrá obtener registro de sus listas regionales si no acredita haber participado cuando menos con 200 distritos plurinominales. Morena participó con 186, Partido Verde 71 y 51 el PT. Ahí sí lo interpreto. No, si los juntamos entre los tres. Pero cuando hablamos de que ningún partido político podrá tener más de 300 diputados, ahí sí lo interpreto como partido político. Sí, o sea, como me conviene. Eso es lo que me conviene. O sea, me mido con la vara que más me conviene. Exacto, y eso para nosotros, como juzgadores, no se nos permite. No se nos permite porque justamente... Y luego hablan que hay una omisión legislativa. Lo voy a decir muy claramente. No es omisión legislativa, nuestra función es, aun cuando, como juzgadores, aun cuando en un caso muy remoto no hubiera una disposición legal, integrarla, interpretarla para dar solución a un asunto. Y ellos dijeron que no se puede, pues que hay una omisión legislativa. Me avergüenzo, y lo digo muy claramente, de los magistrados, salvo la magistrada que votó en contra, y uno de ellos, que proviene del Poder Judicial, fue juez del distrito, me indigna, me avergüenzo de ellos. ¿Tú eres corrupto? Desde luego que no. No, pues dice el presidente que el Poder Judicial. Mira, te voy a comentar un detalle. Corre porque nos vamos. Sí, me criticaron. Hace 3 o 4 años, a lo mejor no me acuerdo, compré una casa. Nosotros rendimos la declaración patrimonial. ¿Por qué vas a comprar casa? Pues, ¿dónde? ¿De dónde salió el dinero? Pues no, ya no, porque empezaba para rentarla, pero ahora no, porque hay otras de las reformas que se llama la renta social. Tú tienes una casa, se la rentas a cualquiera de nosotros y el arrendatario en 10 años se puede decir, ¿sabes qué, manito? Quiero comprar tu casa. Bueno, no puedo decir no. Y debes tomar a cuenta lo que ya te pegue como renta y a un precio y a un costo preferencial lo que resta. ¿Alguien crees que va a querer? La gente que su jubilación no depende de una empresa o algo, ¿qué dicen comúnmente? Vivir de mis rentas. ¿Crees que va a haber? A mí. ¿Sí? Licenciado, muchas gracias. Pues Adolfo, estoy a la orden y está acá. Estoy de acuerdo contigo. Y Pedro muchas gracias por la oportunidad. Pedro Ciprés. Y estoy a la orden y nada más, si me permites, para terminar, invitarlos. Tenemos una plataforma, mi equipo de trabajo son jóvenes, creo que Chávez de los muy jóvenes. Yo en la primera manifestación de octubre salí a la calle. Ahora me dijeron ellos, no, vamos a hacerlo a través de redes sociales y por eso es que ando por aquí en estas labores. Tenemos una plataforma que se llama El Amparo Te Hace el Paro. Y la imagen de esa plataforma es un perro golden que se llama Justiniano Golden.
Ok. Pero para los amigos y sobre todo para Calzón Quitado, le decimos Justi. Síganos, por favor. Órale, pues. Gracias. Gracias a usted también. Espero que le haya resuelto un poquito, disipado un poco más las dudas que tenemos sobre este asunto. Hasta la próxima.